He dedicado mi vida a entender la violencia para lograr la paz. En otras palabras, no solo me interesa investigar las atrocidades para denunciarlas, cual está bien, sino para desmenuzarlas y entender sus resortes, con el objetivo de frenar la violencia, porque si no entendemos a los violentos, a los perpetradores, no podremos frenarlos. Esto lo aprendí hace muchas décadas y de hecho tengo toda mi carrera académica dedicada a este tema. En la actualidad dirijo uno de los centros que están a la vanguardia de investigaciones sobre las entrañas de la violencia y la paz en el mundo y estamos haciendo investigaciones de diferentes tipos. Es un seminario, tenemos 25 investigadores, entonces se podrán dar una idea de la magnitud de los temas que abordamos. No voy a detener demasiado en lo que hago, sino en algunas de las lecciones, de los hallazgos que hemos tenido, porque somos una generación, la actual, que vive a la sombra del síndrome de los intocables. Esta película de Brian De Palma de 1987 surge el mismo año que Miguel de la Madrid dice: el narcotráfico es la principal amenaza para México. Pero si uno ve esa película, se queda con una impresión totalmente errónea de lo que pasó en Chicago en los años 20. Es una gran película para divertirse, pero es profundamente enclenque en su fundamentación histórica. Por supuesto que vivieron Elliot Ness y Al Capone, es cierto, pero Elliot Ness no tenía una hija, se acababa de casar, menos de 8 años, como aparece en la película. Se acaba de casar en el 29, cuando él empieza a dirigir Los Intocables en diciembre de 1930. La investigación de Elliot Ness jamás fue tomada en cuenta para llevar a juicio a Al Capone. Es falso. Él nunca investigó la contabilidad de Al Capone. Ese fue otro grupo, un grupo del Departamento del Tesoro, del Departamento de Impuestos. Podría seguir, pero lo que me interesa es que esa película no sirve para nada si queremos entender qué pasó en Chicago. Y Chicago, por muchas razones, es la matriz de la cual fluyen no solo una de las experiencias más notables de dominación de una gran ciudad por el crimen organizado, sino que también ahí nacen las investigaciones sobre crimen organizado en el mundo. En la Universidad de Chicago, concretamente, una universidad con fuerte influencia bautista, que presume no tener gimnasio y de haber inventado la bomba atómica, la fusión nuclear, entre otras cosas, pero ahí surgen los estudios en el Departamento de Sociología sobre crimen organizado. Y el primer libro, llamado Crimen Organizado en Chicago, se hace ahí. No me meto en eso, sino ahora me voy algunos de los hallazgos. ¿Qué es lo que las lecciones de Chicago, de Sicilia, de La Laguna y de la Ciudad de México? Que una de las variables claves es la participación de la sociedad. Para estudiar a la sociedad hemos utilizado o estamos utilizando un concepto que se llama capital social, que viene de un sociólogo de la Universidad de Harvard, David Putnam, y lo que él argumenta es que él solo pone el énfasis en el capital social positivo y dice: si la gente se organiza, hay democracia. Toma Italia como ejemplo, cuando lo que nosotros argumentamos es que hay capital social positivo y negativo. Y eso es clave. Los criminales tienen una base social, al igual que la democracia o al igual que la paz. Y además de policías y delincuentes, tenemos a las sociedades que están en constante flujo, y lo que hemos estado haciendo es medir los pasos que van la opinión. Yo quiero ser la novia de un narcotraficante, por ejemplo, una chica de Chihuahua diría: esa es una opinión, no necesariamente va a suceder. A veces sí, a veces no. O yo quiero ser un policía para capturar al Chapo Guzmán o lo que sea. Ya tenemos bien definido qué hace democrático una persona. No me detengo aquí porque me doy cuenta que estoy tomando demasiado tiempo. A las personas perniciosas, pero lo que estamos haciendo es medir los pasos, porque no son figuras acabadas. Nadie es 100% bueno o 100% malo. Son mezclas y tenemos medido de 1700 pasos que van en un sentido o en otro. Mezclas, vamos. Les voy a poner un ejemplo de una encuesta de opinión que levantamos en 10 municipios del país: Culiacán, Ahome, Ciudad del Carmen, Torreón, Cuauhtémoc, Alcaldía, etcétera.
Lo que encontramos es que Culiacán, y me voy a centrar en Culiacán, es de las ciudades más satisfechas, que se sienten más seguras en México, a diferencia de Ciudad del Carmen. Y Ciudad del Carmen no es sede del cartel de Sinaloa. Sí, hay crimen organizado, pero no es la sede. La razón, lo que estamos encontrando es que en Sinaloa hay una bipolaridad de cultura democrática, porque están acostumbrados a ser protegidos por el cartel de Sinaloa y a ser gobernados por el PRI o ahora por Morena, bajo reglas muy propias de ellos. Para que se den una idea, estas son algunas de las variables claves de lo que es confianza en vecinos. En Culiacán el 29% confían en sus vecinos, en Ciudad del Carmen el 4%. Es lógico, porque Ciudad del Carmen no es una ciudad con arraigo, es una ciudad de migrantes, de trabajadores petroleros, de empresas. Entonces es totalmente lógico que no tengan lealtad a la comunidad y no confíen en sus vecinos. Por tanto, es un terreno muy propicio para el ingreso del crimen organizado, o para que la sociedad se haga conforme las organizaciones, o cree las organizaciones que son el sustento logístico de los criminales, porque los criminales necesitan un sustento logístico, un sustento social, una cierta aceptación, salvo casos anómalos como los Zetas, pero es otra historia que no tiene nada que ver con la normalidad. ¿Cuáles son los 6 grupos claves en esta historia? Porque ahí están ustedes. Son empresarios, iglesias, ONGs, académicos, víctimas y prensa. Esos 6 grupos, cuando participan, son capaces de modificar la cultura de aceptación o rechazo del crimen organizado. Son capaces de impulsar políticas, como lo que pasó en La Laguna. Yo les puedo mandar el libro donde estuve 6 años analizando Coahuila. Lo que encontramos es la participación de estos 6 grupos. Cada uno actúa por sus motivos. Los empresarios, que quieren que no haya secuestros, que no haya robos. Las víctimas, que les ayuden a encontrar a sus desaparecidos. Las iglesias, bueno, depende de la pastoral que tenga la iglesia. En Coahuila estaba la diócesis de Saltillo, que influía profundamente en toda la pastoral, las pastorales que había, no en todas las diócesis, pero al menos en la de Saltillo y en parte en la de Torreón. No me detengo, pero lo que estamos haciendo ahora son estudios de capital social, positivo y negativo. Y ya estamos sabiendo que en algunas ciudades, en algunos barrios, hay más presencia criminal que democrática, porque hay más capital social negativo que positivo. Les explico un poco cómo medimos, no solo encuestas de opinión, sino la forma como participan organizadamente y se crean redes. Las redes se multiplican y eso genera tejido social. Observen las tasas de homicidio, la evolución de homicidios en La Laguna, que estaba bajísima, se dispara a partir de la llegada de los Z, 2007, hasta 1,200 aproximadamente, y después de que el gobierno de Felipe Calderón le declara la guerra a los Z en 2010, viene una estrategia para erradicar a los Z, y entonces con la participación ciudadana, y La Laguna es un estado único, una región, polígono. Nosotros trabajamos con polígonos que pueden ser de diferente tamaño, pero en el caso de La Laguna, ahí se logra el primer mando único con una policía metropolitana, lo cual resuelve el problema de la Ciudad de México, por ejemplo. 16 alcaldías, 59 municipios. Mando único en las 16 alcaldías, mandos separados en los 59 municipios conurbados del Estado de México. La Laguna, encontramos lo mismo. Es un ejemplo de Hagámoslo Bien, que es una organización ciudadana muy influida por los empresarios. También hay grupos cristianos de diferente tipo. Esto es en 2013. Los grupos que fundan Hagámoslo Bien en Monterrey. 3 años después, observen cómo están las redes sociales. Cada cuadrito es una organización. Se multiplica porque hay una acción deliberada de creación de tejido social. ¿Qué es lo que hacen las comunidades de base? Vamos, eso es lo que hacen los catequistas, crean tejido social. No es ningún secreto, no estamos descubriendo nada nuevo, lo que estamos haciendo es medirlo. Y cuando les pongo un ejemplo, a principios de este gobierno, va alguien de la Secretaría de Bienestar a mi cubículo y me dice: oye, queremos que nos ayudes a decidir cómo damos 200,000 becas para jóvenes. Dije: a ver, primero dime qué criterio están usando. Las vamos a dar donde haya más violencia. Dije: tan locos.
La están dando donde no hay tejido social positivo. Por eso hay más violencia. Tienen que saber dónde lo dan para apuntalar el tejido social. Si no, lo que van a hacer es tener sicarios y becarios. A un sicario le das una beca y bueno, es estudiante, sicario y becario. Y solo estás acentuando el incremento de la violencia. Habría otros ejemplos, pero no los dejo. Observen la comparación de las tasas de homicidio nacionales. El nacional es el anaranjado, el de la Ciudad de México es el gris. A partir del 2017-2018. Observen cómo se mantiene elevado con López Obrador y cómo se está cayendo en la Ciudad de México. Hay una gran discusión que estamos haciendo una evaluación de lo que se está haciendo en la Ciudad de México. Hay una gran discusión de si las cifras son reales, si los homicidios no están sirviendo la disminución o han bajado porque están mandando a la categoría de desaparecidos, que se ha disparado, algunos asesinados, pero bueno, me quedo con los datos oficiales por lo pronto y sí hay una mayor percepción de seguridad en la Ciudad de México. La estrategia de López Obrador y de la Ciudad de México no pueden ser más diferentes. En lo federal está militarizada, en la Ciudad de México es civil. No hay un solo militar en todos los mandos de la policía, de la Secretaría de Seguridad, ni uno solo. Todos son civiles y están aplicando lo que hacen los policías, buena inteligencia, con buenos salarios y se van contra los más violentos, lo mismo que hicieron con los Zetas. Se fueron contra el cartel más violento para bajar las tasas de homicidios. Ese era el objetivo, lo lograron. Vamos ahora a uno de los fenómenos que quiero plantearles es que la sociedad civil mexicana está desconcertada y dispersa y en el caso de la sociedad de centro-izquierda todavía no logra recuperarse de la traición de López Obrador hacia la sociedad civil. ¿A qué me refiero con esto? Un sector que apoyó a López Obrador fue la sociedad civil de izquierda. Alianza Cívica, de la cual formamos parte, Rogelio Gómez Ormecillo y yo, les organizó consultas ciudadanas a Andrés Manuel y Claudia Sheinbaum, la de petróleo, la energética, y hicimos observación para el fraude de Tabasco de 1994, es decir, y sin embargo, cuando llega, lanza su primera circular prohibiendo que haya financiamiento para la sociedad civil, para los sindicatos, para los movimientos sociales. Es la circular número 1 del 14 de febrero de 2019, ahí está el documento, porque dice que las ONGs se caracterizan por la discrecionalidad, la opacidad y la corrupción. Una afirmación que no ha sido demostrada. ¿Que hay corrupción? Sí. Simulación también, pero no, de ninguna manera puede decirse que toda la sociedad civil sea corrupta o convenciera, y a ustedes les conste, a mí me consta. Ahora bien, esta es la manera como se cae el financiamiento federal, de 6,208 en el 2018 a 1,611 en el 2020. Se cayó, no dan dinero. Lo interesante es que no cayeron los donativos, sino que se mantienen razonablemente altos. Eran 45,000 millones de pesos a las OSCs con registro, donatarias autorizadas, en 2018 y ahora son 53,000 millones en el 2021. Entró el sector privado, entró las fundaciones internacionales y aminoraron el golpe. Luego explico por qué esto es importante en términos analíticos. Y las OSC con CLUNYS se mantienen razonablemente intactas. En el 2018 eran 41,000 y en el 2021 43,000, casi 43,000. Aumentaron 2,000. No tuvieron el crecimiento de años anteriores, pero no se desplomaron. No se desplomaron en número, pero sí hubo un reajuste ideológico porque, si me permiten ser esquemático, las OSCs de centro-derecha se fortalecieron más que las de centro-izquierda, porque centro-izquierda se quedó sorprendida por la magnitud del impacto recibido y de la hostilidad expresada, porque, bueno, pues, como se explicaban algunos que lo que estaba pasando, lo que ha estado pasando estos 4 años. Con las cifras, se puede decir que la 4T fracasó, no destruyó la sociedad civil. Con estas cifras, igual de financiadas y el número no bajó. Ahora, sí fracasó, sí tuvo éxito, porque logró imponer su relato sobre la población. La sociedad es corrupta, la sociedad organizada es inútil y corrupta. El único sujeto de cambio es el partido y en particular el partido Movimiento Morena.
En ese sentido sí logró imponer el relato, pero no logró imponerse sobre las formas de organización social. Y esto me lleva a tres historias en las que estoy participando. Y ya claro, yo no idealizo a la sociedad civil. Participé en la sociedad civil de unos 30, 40 años. Me retiré porque quería dedicarme a la academia. Yo soy académico antes que nada, entonces me quería dedicar a la academia y no podía seguir, y al periodismo. Y son actividades muy demandantes si uno las quiere hacer con seriedad. Ya no me alcanzaba el tiempo y además estaba muy cansado. Quienes han participado en ONG saben que es muy desgastante en términos anímicos, ¿no? Porque hay muchas historias de fracaso y bueno, pues uno acompaña a las víctimas, pero hay un costo interno de personal, la familia, en fin, no me meto. No las idealizo, pero históricamente son indispensables, es indispensable su participación para frenar y contener la violencia. Es así de sencillo. Le guste a López Obrador o no le guste, si nosotros no va a tener éxito. Es clarísimo. Yo ignoro qué vaya a hacer Claudia Sheinbaum, me dice que es más radical que él en este tema, que vaya a hacer Marcelo en caso de que quede eso, pero creo que es un error trasladar, así como las víctimas cometen un error cuando trasladan al acompañante la responsabilidad de defenderlos, de la misma manera nosotros cometeríamos un error si trasladamos al candidato la responsabilidad de dar respuesta a nuestros propios dilemas, que es a los que me quiero referir. Y a los que me voy a referir ahora brevemente para terminar y pues pasar al diálogo. ¿Cuáles son los dilemas? Que los otros partidos tampoco quieren a la sociedad organizada. La quieren de objeto de la historia, no de sujeto. Me invitaron del Frente Cívico Nacional a formar parte de algo que se llama Comité Electoral Ciudadano. Somos 11, la preside Leonardo Valdés, expresidente del IFE. Y lo que nos pidieron que hiciéramos el Frente Cívico Nacional es que organicemos unas primarias para seleccionar a los candidatos de la sociedad a la presidencia para que luego vayan con los partidos, porque los partidos tienen monopolizado el acceso a la vida pública legalmente. No hay manera de evadirlo. Así es. Entonces, en las semanas que llevamos sesionando, lo que más me ha llevado la atención es la reticencia, sobre todo del PAN, a permitir que la sociedad se involucre en organizar la primaria. No quieren. No quieren que haya elecciones primarias en su proceso de selección de candidatos. Vamos, es una abdicación histórica del partido de Manuel Gómez Morín. Vamos, no entiendo la aberración. Todavía no acabo de digerir los argumentos falaces, pero esa es la realidad. Por tanto, eso lleva a la necesidad de dialogar con los partidos, pero no confiar en los partidos. Lo que lleva, en mi opinión, a la necesidad de acuerdos transversales entre las grandes corrientes de la organización social, refugiados o migrantes, por ejemplo. Ahí su problema es crimen organizado, eso es lo que tenemos que atender, son víctimas de crimen organizado, desaparecidos, género, diversidad sexual, etcétera. ¿Para qué? Para crear estrategias de defensa propia. Nos están matando. 82 ambientalistas muertos en lo que va del sexenio, un número parecido de periodistas, 32 candidatos asesinados solo en el proceso electoral del 2021, gobernantes, sobre todo locales, porque la pelea no es por la presidencia, la pelea en donde está muriendo nuestra gente es en las localidades. Y lo que estamos encontrando, y si terminamos una investigación en el colegio sobre los 32 candidatos asesinados, es el poder local, la disputa por el poder local, que es con el presidente municipal, con el cacique, con el concesionario del recurso natural, que no quiere ceder sus privilegios, que son bastantes. Y la respuesta está siendo diferenciada. Entonces creo que y sacerdotes. Ayer, no sé si se puede decir recordamos el asesinato de los 2 jesuitas. No es motivo de celebración, pero no son los únicos. Van, creo que 30
sacerdotes asesinados y monjas o diáconos asesinados porque están cerca de las víctimas. Entonces me parece que eso es indispensable. Y en eso participé hace semanas, que me dejó muy impresionado y por eso lo voy a contar. Lo que llamaron diálogos intergeneracionales. Fue un ejercicio así pionero en el que invitaron a dirigentes de ONGs de diferentes generaciones. Obviamente yo estaba entre los viejitos, 75 años, obviamente sí, 60 años metido en estas historias. Lo que me quedó claro, uno, es que nosotros salimos a poner el cuerpo sin saber qué carajos estábamos haciendo. Y fuimos inventando sobre la marcha, porque pues había que hacerlo, ¿no? Pero ni sabíamos lo que eran los derechos humanos. Alguien se sorprendió un día que le dije, yo no he tomado jamás un curso sobre derechos humanos en mi vida. Y estuve muchos años, dirigí la Academia Mexicana de Derechos Humanos, en fin, estuve muy metido, estuve en CEDEPAC. Yo no tenía idea de que defendía derechos. Quien me dijo que defendía derechos humanos era Stavenhagen, pues Rodolfo Stavenhagen. Yo andaba defendiendo migrantes en Chiapas durante las guerras centroamericanas y los defendía porque había que darles asilo. Ese era lo que el propósito era, mantenerlos con vida. Entonces hay que darles asilo, punto. Y cuando crea Rodolfo y María Clara Costa la academia, me dice, oye, te invitamos. Dije, ¿a mí por qué? Pues por lo que haces con refugiados. Dije, ¿y qué tiene que ver eso? No, tú defiendes derechos humanos. Así como al que le dicen, tú hablas en prosa o escribes. Digo, un descubrimiento. Bueno, esa era mi generación, pero luego las nuevas generaciones son jóvenes, extraordinariamente bien preparados y especializados en los temas en los que están trabajando. Me quedé impresionado y vi su diversidad, por supuesto, pero entonces, bueno, no sé dónde vaya. Yo obviamente tendré que aprender. Hay otro punto una investigación sobre la estrategia de seguridad de 7 presidentes de la Madrid para sacar una estrategia alternativa de seguridad que va a estar lista en enero, febrero. Si hay tiempo, les comento algunos de los hallazgos que están resultando fascinantes, pero me detengo en la Compañía de Jesús por diferentes motivos. He dialogado con ellos en los últimos meses en diferentes foros, no importa, y me doy cuenta que andan en el discernimiento, igual que ustedes, supongo, o muchos de ustedes, de qué hacer en estos momentos. Y yo creo que para mí, como analista, es crear una liga para la defensa propia. Si no, nos van a aniquilar, si pueden, por supuesto. Podrá sonarles muy dramático, pero otro sexenio de tanta hostilidad, no sé cómo vayamos a terminar. Porque la hostilidad no es solo de parte del presidente y de sus incondicionales, sino también del crimen organizado. Les estorbamos. Les estorbamos quienes escribimos con independencia en los medios, quienes investigamos la violencia, quienes defendemos a los ambientalistas o a los migrantes, les estorbamos. Son un negocio y somos un obstáculo para el negocio, entonces tenemos que, y no me estoy proponiendo para nada porque no tengo tiempo, pero sí creo que es lo que yo creo que debo decir en este momento a las diferentes organizaciones y a la Compañía de Jesús, porque me impactó mucho este mensaje del Papa del 2017, cuando vino a México, pero más me impactó que no dejó línea, sino simplemente expresó creo que el mensaje todos lo conocen. Ese sería lo que la evidencia nos dice, lo que la ética nos dicta, es la necesidad de salir a defender a las víctimas, pero más que a las víctimas, defendernos a nosotros mismos, porque si no lo hacemos, nos van a aniquilar. Y con nosotros van a seguir explotando y aprovechándose de migrantes, campesinos, indígenas, de todos aquellos que este gobierno dice representar, pero que en realidad solo quiere usufructuar como mercancía porque no los considera ni a ellos ni a nosotros sujeto de la historia. Y yo lo que he encontrado a lo largo de mis investigaciones, olvídense de mis vivencias, es que sí somos el sujeto de la historia. Uno, no el único, pero sí somos un sujeto de la historia que tenemos el derecho a ser respetados. Pero no nos van a respetar si no empezamos por respetarnos nosotros mismos y exigirles
de diferentes maneras, cada quien a su manera, con repique de campanas o con como sea, pero cada quien tiene que exigir que se nos respete el presidente y los candidatos a la presidencia. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes a todas y todos. Primeramente, qué importante que el celebrar los 40 años del INDOSOC no pase sin tocar el tema de la paz. Un tema crucial, no solo del momento de realidad, sino del tema misión y pastoral y tarea religiosa. Segundo, qué bueno que en este tema invitaron a Sergio. Me consta, nos conocemos hace tiempo. Este espacio académico que él coordina es tal vez el más sólido, plural, audaz en meterse a todos estos temas que nos presentó. Y me invitaron a comentar. Yo encontré 6 ideas que tú dijiste que voy a tratar de comentarlas, completarlas y al final comentarlas. Primero, yo estoy convencido que el tema de la paz hay que comprenderlo no solo viendo la realidad mexicana. Hoy vivimos un momento global marcado por una situación inédita en donde convergen 3 grandes crisis muy profundas. La crisis del hombre y la mujer contra la naturaleza, dañándola de manera irreversible. La crisis del hombre y la mujer contra la hermana y el hermano, en esta situación de desigualdad, de injusticia tremenda. Y la tercera, la crisis del patriarcado por encima de la mujer y todas sus dimensiones. Pero lo más grave de estas 3 crisis que se juntan y que generan una batalla de salidas y de propuestas, es que hoy los poderosos consideran que ellos son los sujetos principales a los que les toca batallar la solución. Y están poniendo, y ahí la importancia de lo que sucedió en Ucrania, que están poniendo como clave de la batalla para enfrentar esta crisis global al armamentismo, al militarismo, a la lógica de la fuerza. En estos 2 años, el presupuesto militar y la lógica de fuerza en la disputa de bloques marca hoy una clave que no podemos desconocer. Y la paz no es solo hoy frenar esta lógica del armamentismo, sino hoy sí nos vuelve a poner la tarea de reabrir el paradigma mucho más amplio que incluye la violencia y la seguridad, pero que va más allá de ella. Segunda idea. Estas 3 crisis hoy generan otras situaciones, las grandes sombras del momento de la realidad, pero todas ellas hoy las podemos nosotros entender como una luz. Es el momento de mayor desigualdad, de mayor pobreza y de hambre, a pesar del momento de mayor productividad. Y sin embargo, hoy está claro que esta solución no vendrá de los gobiernos, ni de las multinacionales, ni de los organismos grandes. Este tema solo podrá ser resuelto y enfrentado si se asume como tarea social. Las violencias se han diversificado. Ya no es cierto que la violencia es contraria al modelo dominante. El modelo genera las violencias, usa las violencias, necesita y arma las violencias. Y hoy, por lo tanto, tenemos que entender que hay una nueva manera y una nueva visión para comprender las violencias y aprender a trabajarlas. Como le hacíamos ya no es suficiente. La violencia genera base social, genera oportunidades, genera beneficios, genera base social. El crimen organizado penetra instituciones y penetra sociedades. Es otra clave
Y no es solo un tema de derechos, no es solo un tema de exigencia arriba, y la sociedad no lo asume como tarea propia. Y así nos pudiéramos seguir con el tema de la mujer y de los jóvenes y de las culturas y de la tecnología. Hoy, este es un momento de las sociedades. No es un momento de los poderosos. Si lo dejamos así, serán bloques, serán nuevas maneras de dominio y de equilibrio, pero no va a haber respuestas. Y esto sucede mientras todas las sociedades, de hecho, han vivido y viven transiciones. Simplemente acordémonos de 20 años para acá, cómo eran nuestras familias, nuestros abuelos, nuestro trato con los hijos, las escuelas. El cambio es dinámico, rapidísimo. Y aunque hay nuevos rasgos positivos de sensibilidad a la diversidad, a lo ecológico, a los derechos, es un hecho que sigue habiendo formas de clasismo, racismo, xenofobia, etcétera, etcétera. No hemos logrado la construcción de estas sociedades que asuman la responsabilidad de sus grandes retos y necesidades. Y hoy, en lugar de estar pensando en las salidas del state building y de las soluciones de Estado, hoy hay una clave y es pensar en la construcción de sujetos sociales. Y esto es algo que predomina en el mundo en todas las lógicas y terrenos. Tercero, la voz más profética, estratégica, integral ante este momento del mundo, resulta que es la del Papa Francisco. Y él ha generado una primavera eclesial que muy irregularmente sucede ya para el mundo, desgraciadamente no tanto en México, y para mí esta es una de las tareas claves de esta nueva etapa de INDOSOC, el impulsar no solo su propia maduración y su acción, sino impulsar el proceso eclesial más amplio en los temas sustantivos. Pero el Papa, sorprendente, en lo que nos ha estado planteando de la crisis civilizatoria, de alzar la mirada y el corazón a volver a ver el mundo y a la humanidad como una comunidad común y no dispersa en las fronteras, y esta visión del Fratelli Tutti y del diálogo social y de la paz. El pensamiento social cristiano que nos lanza el Papa en la Fratelli Tutti es básicamente un pensamiento de paz, de construcción de relaciones, de construcción de condiciones de acercamiento, de propuesta, de escucha. Y entonces hoy no podemos estar en un espacio como el de INDOSOC sin reconocer y agradecer que tenemos hoy referente moral, histórico, global, esperanzador, y que en América Latina, este Papa de la Iglesia apestada de América Latina, este Papa de la vida religiosa apestada porque solo las diócesis y los diocesanos eran la iglesia principal, hoy está desde la frontera diciéndonos hay nuevas fronteras, demos el salto, animémonos al salto. Cuarto, ¿por qué la paz es tan central? Y yo estaría convencido de que los poderosos, desde las Torres Gemelas, han impulsado el paradigma de la paz ligado fundamentalmente a la seguridad. Y si nos preguntamos cuántas parroquias, cuántos municipios en los últimos años han hecho marchas y peregrinaciones vestidas de blanco, hablando de paz, pero en el fondo pidiendo seguridad. Y sí es cierto, el crecimiento de la violencia y del crimen organizado en todos los delitos que lo constituyen es brutal, impresionante, dominante. No podemos pensar en la paz sin pensar qué hacemos ante ese problema de la violencia, pero sin pensar qué hacemos más allá de la seguridad. ¿Cómo rehacemos
en esta idea de la sociedad sujeto, que esa me parece que es tal vez la idea clave que hoy nos deja Sergio, la sociedad como sujeto histórico principal al que le toca poner claves, iniciativas y rehacer el paradigma de una paz más integral, más completa, basada en la justicia, en la dignidad, en los derechos, en el desarrollo, etcétera, etcétera. Y por eso pensar en reabrir la visión del paradigma de paz es necesario. Y sí partir de la violencia, pero ¿cómo le hacemos para que pensemos en la violencia no en términos solo defensivos? Para mí Ciudad Juárez es el ejemplo, el epílogo del dolor, pero también el epicentro de lo que fue la esperanza y la clave. Ahí donde se logró articulación y se logró por sectores y por tanto geográficos como sociales, etcétera, llenando el vacío. El crimen organizado no puede llenar el vacío. Y ahí donde hay vacío, lo llena el vacío económico, el político, el electoral, y solo la participación social es la clave. Y ahí le agrego otra idea que a mí en particular me preocupa, y es que muchas veces en esta drama de la violencia, los mejores ciudadanos acaban pensando en constituirse en policías comunitarias, en cuerpos de guardia, en lugar de generar otros rostros y formas de sociedad civil que sí nos tocan y generar otros mecanismos de seguridad. Pero toda esta experiencia que crece en la desconfianza del Estado, la tenemos que explicar, pero también con una señal de alerta. La clave no está en que nos militaricemos como sociedad para enfrentar la violencia. Y por eso, y sería mi última idea, y coincidiendo también con Sergio, para mí el problema principal de la 4T, pues hay muchos, pero es que no es cierto que cambió el régimen político. El régimen sigue siendo el privilegio de la política para los partidos políticos y el llevar a lo electoral la definición de las rutas y de los proyectos. Y el que no haya habido participación ni espacio y que al contrario se les haya desconocido a movimientos sociales, sociedad civil, para considerarse el gobierno el actor principal de la transformación, generó el enorme vacío en donde hoy ante la crisis electoral, de nuevo, aunque hay voces, son los partidos quienes juegan, deciden, porque las reglas no se movieron. Y por eso también hoy nos toca, como sociedad, como iglesia, como INDOSOC, entender que la paz necesita otras maneras de participación democrática desde abajo, que no es solo demandar, no es solo ser sensible a derechos, sino vivirlos. No considerar que el Estado nos los otorga la dignidad, y viviéndolos y asumiendo la paz, la justicia, la dignidad, la democracia, podremos ser sujetos también de esperanza. Déjenme terminar por ello con lo que escribió Tatik Samuel en el año 2000 y que creo que es un mantra que nos puede animar a todos. Él decía: estos tiempos oscuros que no podemos negar y que debemos entender son, sin embargo, para nosotras y nosotros creyentes y constructores de paz, una hora de gracia. Porque a pesar de lo oscuro podemos ver mejor las luces, comprenderlas mejor y entender también mejor cómo fortalecerlas y cómo articularlas. Porque lo nuestro no es ser expertos en las razones de lo oscuro, sino en las razones de la luz. Porque lo nuestro tiene que ver con forjar el nuevo amanecer. Y por eso nosotras y nosotros hoy, creyentes, estamos llamados a ser actores de esperanza. Gracias.